Bienvenidos todos y todas a nuestra nueva edición de Futuro Live. Gracias a todos por conectarse y por todos los comentarios que han generado en cada uno de estos capítulos donde estamos hablando de cosas interesantes de la sociedad y de cosas muy importantes sobre todo en nuestro país. Hoy vamos a tocar un tema muy sensible, muy importante, no solo para Venezuela, yo creo que esto traspasa las fronteras, como es la educación emocional y la gestión de las emociones, pero la importancia que tiene en la niñez. Y para eso tengo un honor de contar con personas vinculadas en el área. Mari Weiding, muchísimas gracias, compañera del Movimiento Azul y la compañera de la Fundación Cristal, Funda Cristal. Yo quiero iniciar básicamente hablando de la importancia, ¿no?, de las emociones, la importancia de conocernos desde chiquitos, en no solo conocernos físicamente, sino emocionalmente. ¿Qué aporte están dando en la niñez para el tema de las emociones? Fíjate, normalmente trabajamos con familias. Las emociones, al menos en los primeros años, se empiezan a gestionar desde allí y son los adultos los primeros que tienen que aprender a reconocer sus emociones, a gestionar sus emociones para poder transmitirlo a los niños, niñas y adolescentes. Además de eso, trabajamos con las escuelas a través, por ejemplo, de ciertas estrategias de inclusión, específicamente de las adaptaciones a nivel académico. Y pudieran pensarse, ¿y qué tiene que ver la parte educativa con todo esto? Que si yo tengo un chico que está frustrado, que está ansioso porque siente que no tiene las habilidades suficientes para afrontar un reto académico, pues allí va a haber probablemente comportamientos disruptivos como salirme del salón, como de repente... El señalamiento de los amiguitos. Exactamente, y eso va a tener también una implicancia en el autoconcepto de ese estudiante y su autoestima a largo plazo. Entonces es muy importante revisar lo académico porque lo académico es otra área del desarrollo que tiene especial importancia a la hora de gestionar las emociones. Si yo me siento incompetente, pues definitivamente eso va a impactar a cómo yo me siento y a cómo los demás también me perciben. Estuve viendo estadística hace unos meses, realmente el mes pasado, en un Congreso Nacional de Psicólogos, Terapeutas, quien hablaba que abiertamente tan solo el 15% de los venezolanas y las venezolanas asumen que van a terapia porque es como visto de algo negativo. Yo recuerdo en casa que yo desde pequeña voy a terapia, me gusta mucho el psicoanálisis y me veían, ¿qué te pasa? Son para los locos. O sea, hay una asociación tan cultural al hecho de la asistencia terapeuta y el acompañamiento terapéutico a la locura o algo negativo. ¿Por qué creen ustedes que se da eso en nuestra sociedad? Son paradigmas en nuestra sociedad que venimos heredando, ¿no? Por ejemplo, Mari estaba hablando ahorita de la parte académica y las escuelas no solamente son para formarse académicamente, y hay un concepto y una estructura de paradigma que nosotros debemos trascender. Las escuelas también son para formar la identidad de un ser humano y la identidad del ser humano no está conceptualizada en una nota, en un 20, en un 19, va más allá de eso. Va más allá de todas las herramientas y las destrezas y habilidades que se desarrollan en el aula. Y lo primero que nosotros queremos es ser plenos, seguros, con criterio. Y las notas y la parte académica es algo subyacente que después se añade. Y así igual es la salud mental. La salud mental se ve como algo, digamos que estigmatizado. Antes era un secreto decir, voy al terapeuta, estoy yendo al psicólogo. Incluso se escondían ciertos diagnósticos en la familia, hasta de los mismos miembros de la familia. Pero considero que nuestro país ha dado pasos agigantados, digamos que hacia la evolución de eso. E incluso en los planteles educativos, vemos muchos de los planteles educativos, tanto públicos y privados, que tienen la presencia de psicopedagogos, que apoyan y acompañan no solamente a alumnos con algunas dificultades, sino también a sus familias, y creo que debemos ir como que en esa avanzada evolucionando hacia ese concepto que no es más que ese acompañamiento hacia la evolución y el desarrollo desde lo interno para lo externo. Y desde lo interno y lo externo hay diversidad, ¿no?
Estaba recordando, por supuesto, toda la experiencia que ha venido desarrollando el Movimiento Azul con la neurodiversidad. La diversidad es parte de la naturaleza humana. ¿Cómo abordan desde la fundación y después desde el movimiento el tema de la diversidad? Bueno, realmente nosotros tratamos de brindar todas las herramientas posibles para incluir inicialmente en la familia, porque yo creo que el primer escollo al cual se enfrentan los niños y niñas es a la propia familia, la no aceptación, el tiempo que nos demoramos como padres aceptando esas diferencias. Y muchas veces cuando la familia es un poco más grande, entonces que toda la familia a lo mejor empieza a cuestionar, pero realmente no será malcriado, por todas esas cosas que también son prejuicios que venimos arrastrando y que puede verse como un problema de salud mental cuando realmente no lo es. Por supuesto que se tiene que abordar desde la familia, se aborda también a través de las escuelas. Tenemos que tener maestros preparados que sepan manejar no cada una de las neurodivergencias que existan, porque eso es casi que especializar demasiado la docencia, sino que entiendan que frente a ellos hay un individuo y que ese individuo tiene sus características propias y que esas características propias deben ser abordadas por el adulto de la mejor manera o de la manera más adecuada. Evitando precisamente, estábamos hablando fuera de acá, esa presión sistemática de tratar de normalizar a la persona neurodivergente. Entonces conseguimos niños y niñas que desde que tienen uso de razón están tratando de o encubrir lo que tienen o de parecerse al prototipo que se espera por su edad, y cuando llega a los 17, 18 años, pues tienen problemas de salud mental. ¿Por qué? Porque viven en ansiedad, viven en depresión y necesitan ya una intervención más especializada, con todos los riesgos. O sea que esto se puede prevenir. Totalmente, claro que sí. Por ejemplo, en la parte hablamos de la gestión de las emociones. Bueno, los neurotípicos percibimos el mundo de una forma, digamos que única, y las personas neurodivergentes también. Y yo creo que ya a estas alturas no existe un establecido de cuál es la regla para percibir el mundo. Sencillamente cada quien lo percibe desde un punto de vista particular y es válido y es aceptable. Así como un docente en el aula tiene 35 alumnos neurotípicos y ninguno de los 35 se parece a otro, cuando tienes personas con neurodiversidad tampoco les puedes pedir que encajen en un patrón, porque el mundo lo perciben de una forma distinta. Al percibirlo distinto van a requerir de ciertas herramientas para poder gestionar esa emoción o digamos que esa conducta que genera alguna situación o algo que digamos que impacte en ellos y que la respuesta no sea la respuesta que tendría un niño neurotípico en un aula, sino que sea... Y al final, pues, es la gestión de cualquier ser humano, que a lo mejor con una persona, que a lo mejor con un niño, una niña, un adolescente neurodivergente, las técnicas que normalmente utilizas a lo mejor no te dan resultado con esa persona neurodivergente, entonces tienes que investigar, obtener otras herramientas, otras técnicas, otros mecanismos para llevarlo al mismo punto. Pero al final es importante entender que hay que enseñar y que la parte emocional se enseña, se educa. Lo que pasa es que también es algo muy novedoso. Creo que está en boga. Gracias a Dios muchas personas salen hablando de sus problemas de salud mental y eso abre una oportunidad grandísima. Hay muchas madres que hablamos de manera abierta sobre las neurodivergencias de nuestros hijos y creo que eso abre también ventanas a otras personas para hablar abiertamente, porque lo decíamos al principio, es otra expresión más del ser humano. Y es normal, o sea, Azul, ¿qué hacemos? Mostrar la normalidad de la diversidad. No todos somos iguales ni somos un estándar. Y eso pasa por raza, género, creencias, ideologías. Absolutamente orientación. Orientación. Todas son necesarias. Bueno, eso es otro temazo, el tema de la orientación y la represión. Existe en la neurodivergencia.
Total. Entonces estamos viendo, existe en cualquier parte, porque y es normal, es normalizar que hay personas que tienen y procesan el mundo de una forma distinta, pero tienen habilidades, también quieren formar parte, también tienen mucho que aportarle a la sociedad. ¿Y dónde lo van a desarrollar? Pero, los planteles educativos y las unidades educativas son espacios también para el desarrollo pleno de pero es que hoy en día tú ves tres niños de 5 años y todos, sin que tengan una condición, y todos tienen una forma distinta de resolver algo. Total. Y yo creo que eso es enriquecedor, porque realmente si todos fuéramos iguales, entonces ¿cuál es el aporte que estamos dejando? A la sociedad, sí, claro. O sea, más bien el ser humano debe identificarse con lo distinto. Todos somos distintos, por eso es que cuando se habla, por ejemplo, de autismo, se dice, conoces un autista, si has conocido una persona autista, solamente has conocido a esa persona autista. Pero es que en realidad, si yo te conozco a ti, yo solo te he conocido a ti. Total. Y tú no tienes autismo, porque es que cada individuo es distinto. Correcto. Por eso que yo a veces digo, eso del sentido común ya cada vez está más pasado de moda, porque es que no hay sentido común. Cada quien reacciona de acuerdo a su historia incluso. No, totalmente, y tiene una perspectiva y una trayectoria en la vida que te hace asumir desde un lado alguna situación o desde otro. Recientemente, un estudio internacional nos muestra que el país que tiene más bullying en materia escolar es Costa Rica, al menos un 44%, es uno de los países que más sufre bullying en materia escolar. ¿Qué estrategias consideran ustedes que debe emplear, ya que hablamos de la educación, un maestro o una maestra, para la gestión y el reconocimiento de las emociones en el aula, que creo que es algo muy importante, y cómo abordar o cómo concientizar en contra del bullying, que es algo que creo que está bien un poco normalizado? Cuando alguien se comporta de una manera, el bullying desde pequeño es algo que se viene normalizando, y yo creo que es un temazo. Sí. Yo hablo que la educación, desde nuestra perspectiva, no debe ser vista de una forma individual. La educación está llena de individuos, y esos individuos que están allí, los adolescentes, es un núcleo de una familia. La familia y el centro educativo tienen que ser un equipo y trabajar a la par. Entonces, cuando nosotros hablamos del bullying, hablamos también de un reforzamiento de identidad. Cuando hablamos de la neurodiversidad, es que si yo estoy definido, si yo sé que un diagnóstico no me define, que me define es mi criterio, es mi pensamiento, son mis habilidades incluso, hasta son mis fortalezas, incluso hasta mis debilidades para fortalecerlas y reconocerlas. Cuando nosotros estructuramos en nuestros chicos una identidad, nosotros tenemos chicos con autoestima que, a pesar de que puedan haber agresiones dentro del aula de clase, van a tener las herramientas para salir a ella. Y yo me pregunto, ¿será que un niño de 2 años sabe discriminar por el color de la piel de alguien? No. Entonces, ¿dónde lo aprendió? ¿En dónde lo aprendió? Cuando lo lleva al plantel educativo, ¿en dónde lo desarrolló ese patrón de conducta que repite? Entonces, allí cuando nosotros como sociedad nos debemos revisar y ver desde el hogar que estamos sembrando para fortalecer la parte. Pero fíjate que tú hablabas de la normalización del bullying, y es verdad, el bullying es el chalequeo muchas veces. Entonces, Ay, pero era jodiendo, ay, pero era jugando, ay, yo se lo digo por cariño. Sí, o sea, realmente, y conseguimos incluso en las aulas, ya cuando no son tan pequeños los niños, ya en bachillerato podemos conseguir que sin querer queriendo los mismos docentes refuerzan el bullying, porque llaman a alguien 4 pepas y el docente, en vez de mantenerse, lo que hace es reírse también, y de alguna forma consiento esa echadera de broma, y la echadera de broma tiene que tener un límite. Yo tengo mi hipótesis, que nosotros a través del tema jocoso normalizamos muchas cosas. Claro. Y los estigmas, y por ejemplo, cuando, no solo con el bullying, también pasa con el tema de género, de raza, de orientación sexual, siempre, no, ay, pero era broma, ay, pero era broma, no, era así. A través de eso, sí, es algo muy, y a través de eso, del chalequeo, como muy bien mencionabas, del tema de la risa, no, pero es que era echando broma, no, pero es que era echando broma, estás haciendo un microrracismo. Sí. O a través de la echadera de broma hay tantas cosas penetradas socialmente que son fuertes. Pero realmente se viene hablando de todo eso, es ahora. Hay escuelas que tienen su protocolo en cuanto al bullying, ¿ok?
Y hay escuelas que no manejan ningún tipo de protocolo y los padres van a quejarse porque sus hijos tienen una situación o sienten que le están haciendo bullying de alguna forma y en la dirección de la escuela lo subestima. ¿Okay? Entonces, a partir de allí, yo creo que la dirección escolar pues tiene que no hacerse el sordo, sino realmente buscar maneras a través de charlas. Yo más que a través de charlas de qué es el bullying, yo me iría hacia el otro lado. Vamos a dar charlas de respeto, no vamos a seguir dándole fuerza a lo negativo, vamos a buscarla en contraposición al bullying que hay. Hay la inclusión, hay el respeto, hay la diversidad y entonces dentro de esa diversidad, ¿qué cualidades tienes tú? Y vamos a hablar de las cualidades de cada uno de nosotros. Yo tengo siempre la esperanza de que evidentemente tú vas a la escuela a aprender un área académica que es necesaria, pero considero que hay que aumentar un poco más lo que es de inteligencia emocional, lo que es resolución de conflictos, lo que es la vida realmente y aquello que llaman habilidades blandas, que definitivamente es lo que a largo plazo va a marcar un éxito en tu vida. Para todo, porque tú puedes ser el matemático más matemático del mundo, pero si no sabes dirigirte a otra persona, saludar, resolver un problema, ¿cómo vas a trabajar en equipo? Y definitivamente lo que funciona, y al menos en mi experiencia, es trabajar en equipo. Trabajo en solitario será para un científico, para casos muy puntuales, pero cada vez el trabajo en equipo pues es mayor porque rinde mayores frutos, porque vas más rápido, porque llegas más lejos, etc. Y ser pragmático, pasar como que de la teoría a la acción. Por ejemplo, Jennifer, tú decías, ¿qué estrategias para un docente? Nosotros en la experiencia que tenemos de formación docente, más de acción que de teoría, ¿cuál es? Si el docente está en un aula de clase y se presentan situaciones de bullying, el docente tiene las estrategias para evitar, por ejemplo, que en un aula de clase alguien no sea incluido. Te voy a poner un ejemplo, tengo una docente que ella en su salón, ella no permite exclusión de ningún tipo. Y como lo ve que dejan excluido, hace el taller con ella. ¿Y cuánto va a sacar? La nota completa. Automáticamente en la siguiente clase todos incluyen a todos los que quedan incluidos. No vamos a incluirlo porque si no, o sea, la profesora lo agarra y va a sacar la nota completa. O sea, hay muchas estrategias a nivel pedagógico con la cual el docente enseña de forma de un metamensaje, porque al final es una programación neurolingüística para los alumnos, de concientizarse de que hay mucho que conocer. Cuando hay un diagnóstico dentro de un aula de clase, ven los alumnos incluso la etiqueta, porque la etiqueta la ve el docente. Y eso el docente lo transmite, claro, de clase. Claro. Cuando el docente no ve una etiqueta, no ve una dificultad, sino que ve oportunidades, es una atmósfera que se crea positiva dentro del salón de clase. Es así. Hubo una situación que la humanidad atravesó, que nos puso obviamente en jaque, que pudo acelerar, por ejemplo, el consumo de las redes sociales, por ejemplo, pudo reflejar lo que pasaba tal vez internamente en cada uno de nosotros, como lo fue la pandemia. La pandemia, creo que como humanidad nosotros no hemos dimensionado las consecuencias sociales que tuvo, tanto por los que tuvimos pérdidas humanas como para ese momento tan prolongado de encierro que vivimos. De hecho, se detectaron muchas cosas a lo interno. Creo que fue un momento de quiebre para el ser humano. De ahí en adelante, ¿creen ustedes que se ha visibilizado más el tema de la salud mental? Claro. ¿Y cómo podemos hacer, yo creo necesario, por ejemplo, desde el tema de la escuela, como bien mencionas, nosotros tenemos que insistir, hay banderas de lucha que debemos empezar a incorporar en nuestra sociedad para incluir más el tema de la inteligencia emocional, la gestión de emociones desde la escuela. Pero yo creo que la pandemia lo ha acelerado, o sea, la pandemia vino a poner todo esto como en jaque y lo viste más en las redes sociales, o sea, también ha sido una oportunidad. ¿Ustedes cómo lo han vivido desde la pandemia para acá, este tema? Mira, la pandemia, por ejemplo, a mí me tomó como estaba mi hijo mayor terminando de graduarse de bachiller y el menor iniciando el bachillerato. Entonces, no solamente en que la dinámica que se queda adolescentes dentro del hogar, que el adolescente, sobre todo quien tiene una necesidad especial, debe tener la socialización como parte de su terapia y su desarrollo.
Y si ves, y obviamente también lo evidencian las que tuvieron niños más pequeños, que ves un retroceso. Pudieron ver un retroceso en todo lo que fue la interacción, en lo que los chicos habían ganado ciertas competencias y habilidades a través de la terapia, el quedarse dentro del hogar y no tener esa interacción social. Incluso a nosotros también como padres nos puso en jaque. Porque cómo amamos y apreciamos el trabajo de los docentes. Sí. O sea, muchos papás que de repente... Docente, recreador, cocinero, fuiste sí. todo. Entonces amaban al docente, adoraban y comenzaron a valorar el trabajo extraordinario que hacen los docentes, más allá de que todos tengamos debilidades y fortalezas. Los docentes venezolanos en su gran mayoría tienen una vocación de servicio increíble. Sí. Y creo que ese acompañamiento es necesario para formarnos, para que cada día ellos puedan dar lo mejor de sí en las aulas. Sin embargo, la pandemia nos hizo valorar y poner en perspectiva lo que dábamos por sentado. Desde nosotros como los padres, como también ellos, que comenzaron a valorar el hecho de tener los amigos, al que no le gustaba socializar, el estar encerrado, valoró el poder estar en un aula de clase. Tengo casos de chicos que eran agresores, que eran los que hacían bullying, tuvieron en ese tiempo el darse cuenta de muchas cosas a nivel de familia y de cambiar una actitud. Una vez que regresaron a las aulas, regresaron muchos transformados, ya no eran los mismos que habían estado ante la pandemia. Yo creo que fue transformador para todos. Sí, fue transformador para muchas personas, incluso el permanecer dentro de casa. Muchas personas no pasan tiempo dentro de casa y ese encierro pues trajo lo que tú dices para muchos momentos de depresión, momentos de ansiedad. Creo que todos lo vivimos, sin embargo, en algunos también aprovecharon de conocer sus habilidades que no las conocían y que si hubiese... Que dio tiempo para todo. Sí, sí, al menos en mi caso particular y súper personal, uno de mis hijos se dio cuenta que le gustaba escribir y pasó toda la pandemia, quiero otro cuaderno, dame otro cuaderno, porque escribe a mano, no escribe en computadora. Y bueno, fue un hallazgo, porque entonces a partir de ahí ya sabíamos hacia dónde era que lo íbamos a orientar hacia el futuro, de cara al futuro. Y efectivamente, ya ha pasado bastante tiempo y sigue con la misma inclinación, el mismo interés y buscando hacia ese mismo lado. Bueno, para mi familia fue Edgardo, que es quien tiene autismo, el hijo mayor, y Ángelo es neurotípico. Edgardo creció con ese pesar de no haber sido un hermano mayor para su hermanito, porque su hermano era quien lo asistía a él. Y en el proceso de la pandemia, mi hijo adquiere una neuropatía periférica post-COVID, queda en silla de ruedas, y le corresponde a Edgardo ayudarlo, apoyarlo en todo ese proceso, y la pandemia le permitió vivir lo que era ser un hermano mayor y tener esa responsabilidad, y él pudo sanar como que esa deuda que él sentía con su hermano. Entonces creo que se ve como lo veamos. Sí, siempre vas a ver, yo siempre digo que hay siempre una doble esquina y tú escoges en cuál esquina te paras, porque si nos ponemos a detallar aquí, tú puedes conseguir 1000 cosas que no te gusten. Bueno, te paraste en la esquina de lo feo, pero también puedes conseguir 1000 cosas que te encantan, entonces es donde tú decides ver. Y yo siempre desde la perspectiva en que yo siempre voy a decidir ver oportunidad, siempre. Bueno, hablemos de la oportunidad. ¿Qué oportunidades tenemos de aquí en adelante? ¿En qué se encuentran? ¿Qué proyectos están ahora desarrollando desde el movimiento, desde la fundación, de aquí hacia adelante? La invitada primero. Vale. Bueno, normalmente en esta época para mí es una época de bastante trabajo, porque está iniciando el año escolar, entonces hacemos mayores foro chat mensualmente. Son foro chat que van gratuitos, donde reunimos 3-4 mil personas a través de distintos grupos de WhatsApp y llevamos les damos material gratuito como para hacer adaptaciones, para llevar un acompañamiento pedagógico, hablamos de inclusión, los derechos de los padres, de las escuelas, de las personas con alguna condición. Y también pues me llaman de las escuelas, tanto públicas como privadas, para llevar talleres de formación. Y siempre que llevo estos talleres de adaptación, siempre hablamos de la necesidad de adaptar más allá de lo académico, ¿ok? Porque, insisto, un estudiante que no se sienta competente, que no puede iniciar y concluir una actividad, que no está entendiendo la instrucción
o que la instrucción es muy larga y no lo puede hacer, va a generar comportamientos inadecuados dentro del aula y eso va a afectar su autoconcepto, cómo lo perciben los demás y su autoestima al final. Entonces tampoco podemos tener una persona siempre al borde, o sea, siempre al límite, siempre contrarreloj, porque vamos a causar a largo plazo, y sobre todo cuando hablamos de adolescentes, esa exigencia sistemática va a causar problemas de salud mental a largo plazo. En estos días estuve viendo un video, ya para darte la palabra, es que me hiciste recordar de la presión sistemática de un padre hacia la exigencia de que su hijo jugara bien el fútbol. Entonces era una campaña muy linda que decía, si vienes a apoyarme, bien, pero si vienes a gritarme cuando pateo mal, si vienes a ponerte molesto cuando me quitan el balón, no vengas. Era un niño dando ese mensaje al padre, porque era como una exigencia al padre que juegue bien fútbol, entonces insultaba al árbitro, y era una campaña de que esta no es la forma de apoyarme como padre, sino de meterme una presión que tengo que ser el mejor futbolista, y yo estoy en un espacio recreativo, en un espacio formativo, y fue bien, fue bonito ver ese video, porque es verdad, a veces hay una autoexigencia hasta de sueños frustrados de los mismos padres hacia el pobre niño o a la pobre niña. Y a veces los mismos padres, pues, y a veces me incluyo allí porque tengo esas cositas, somos muy exigentes porque somos muy perfeccionistas. Y entonces tratamos de trabajarlo en nosotros porque sabemos que de manera consciente tú sabes que nadie es perfecto y que tú menos que nadie eres perfecto. Que conoces, claro. Pero a nivel inconsciente terminas en una autoexigencia no solo para los demás, sino también para uno, y vivir así también es como una presión constante. Como vivir en una presión constante. Entonces es necesario también bajarle 2 allí. Por eso me declaro imperfecta. Muy bien. Todos y todas. Así es. Bueno, desde el futuro iniciamos hace unos meses la Ruta Sur, después de concluir el Congreso Internacional de la Neurodiversidad, donde Cari nos acompañó también como ponente. Allí estamos visitando estados principales del país para recoger en una mesa técnica lo que son, las necesidades y propuestas del sector de educación, del sector de salud, de acuerdo a la realidad de cada estado, que es distinta, que es única. Y también una asamblea de padres para escuchar también eso mismo, las propuestas, qué herramientas y qué necesidades tienen los padres en estos estados, para recoger un consolidado y así nos permita desde Futuro Azul, nosotros, nuestro aporte, nuestra bandera de lucha, poder llevar y ser la voz de que garanticemos un bienestar e igualdad de oportunidades para las personas con neurodiversidad y sus familias. Lo que nosotros podamos aportar en la sociedad para que sea una sociedad más amigable, para que la escuela, como me dice Eduardo Sotelo, no huela a ningún niño. La escuela tiene que ser espacios de felicidad, de aprendizaje, de crecimiento, no de dolor y tortura para los hijos, que nosotros recordemos como debe recordarlo cualquiera, cuando ya después crezca, que recuerda la escuela como algo de una añoranza. Espacio seguro. Espacio seguro. Amor de comprensión. Además que para los aprendizajes que se te fijan de mejor manera son los aprendizajes donde hay emociones como la alegría, como la tolerancia, como emociones que no tengan que ver con frustración, con ansiedad, porque más bien lo que vas a tener es rechazo académico. Desafíos, porque estar dentro de la escuela te implica en cada etapa del crecimiento desafíos, pero que eso en la escuela tenga los puentes para construir esas oportunidades y que el desafío no se conviertan en evers imposibles de alcanzar, sino todo lo contrario, que puedan llegar a la cima y decir, y ese crecimiento recordarlo. Y es importantísimo y fundamental para nosotros mostrarle al país de que las personas con neurodiversidad tienen muchísimo talento, muchísimas cosas que aportar al país de forma positiva, a su familia, pueden ser personas productivas, y considero que tenemos la responsabilidad de ser nosotros quienes les demos esa mano amiga y que hagamos las transformaciones necesarias para que ellos puedan hacerlo. Y en definitiva necesitamos una sociedad mucho más amigable. Muchísimas gracias a ambas por acompañarnos en este espacio de Futuro Life, donde queremos crear y dar aportes para los debates tan necesarios en nuestra sociedad y hacerla una sociedad un poquito mejor. Muchísimas gracias y gracias a todos y todas por conectarse.